Hola compañeros, buenas tardes. Este es otro programa de La Iguana en su Piedra. Nosotros les recordamos, somos compañeros militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco de la Universidad Autónoma de Puebla. Yo soy Carlos Araico de la Facultad de Economía, mi compañera Brenda Cabello también de la misma facultad y mi compañero Alexei que estudia Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, nos estamos reuniendo otra vez aquí en este segundo programa que nos toca transmitir en el año. Le estamos agradeciendo también a Radio AMLO que nos haya proporcionado otra vez el espacio para poder estar aquí discutiendo con ustedes. Los invitamos a que puedan estar comentando por medio de la transmisión en vivo de Facebook que se está transmitiendo ahí en Radio AMLO. Nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios, sus participaciones, algunos saludos si gustan enviarlos, no hay problema. Están invitados a participar en el chat. Es importante que puedan formar parte de la misma conversación que nosotros estamos teniendo alrededor de esta hora. Y bueno, antes de poder pasar con el tema central a tratar en este programa, les quiero recordar algo que nosotros hemos estado denunciando ya desde hace unos meses, la cuestión de la Ley General de Educación Superior. Eh, Como ya varios de ustedes que nos escuchan aquí a través de este programa, pues se podrán, eh, se habrán podido enterar de lo privatizadora que es esta ley, ya que pues como les hemos mencionado, pues plantea un paso más hacia el proceso de privatización que se viene gestando dentro de nuestras universidades públicas desde hace ya 40 años aproximadamente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que nosotros podamos problematizar pues, en este momento histórico de la cuarta transformación y nuestra responsabilidad concreta en nuestro caso como estudiantes para poder hacerle un frente a este carácter privatizador de una ley que pues viene planteada y que viene construida, creada en todas sus partes por las camarillas, por las mafias neoliberales de los rectores que se agrupan en una asociación llamada NUYES a nivel nacional, ¿no? Esta asociación, no hay que olvidarlo, pues es una organización de universidades tanto privadas como públicas, son alrededor de 203 universidades, pero pues son conformadas solamente por las autoridades institucionales de estas, ¿no? Entonces, esta ley tiene el sello de esta asociación de rectores en todo su planteamiento, también por parte de los empresarios que buscan meterse a las instituciones públicas para poder hacer negocios con estas mafias que someten nuestras universidades públicas. Y también hay cierta complicidad de los legisladores que están permitiendo que este proceso legislativo pueda seguir avanzando. Eh, como, ya, como ya saben, el 9 de diciembre, este, justamente hace un mes, pues en la Cámara de Senadores se aprobó por unanimidad este dictamen de ley y posteriormente lo mandaron con los diputados. Gracias a la manifestación de compañeros estudiantes que protestaron afuera de la Cámara y también por un pequeño bloque de diputados que está en contra de esta privatizadora ley, pues se pudo frenar la discusión y la aprobación de este dictamen para poderlo regresar otra vez con los senadores, ¿no? Ese es el proceso legislativo que debe cumplir. Entonces se pospuso esa discusión en el Pleno de los Diputados para este 15 de enero ya, ¿no? Este próximo viernes, de hecho, se va a llevar la discusión otra vez, se va a reanudar esta discusión de la Ley General de Educación Superior y muy probablemente diputados como Adela Piña incluso van a querer que ya se apruebe en el Pleno y que puedan mandarlo otra vez con los senadores para que pueda finiquitar todo su proceso legislativo, ¿no? Entonces eso es algo que no hay que, pues que hay que estar denunciando y hay que procurar, hay que, pues sí, tratar de que no pase, ¿no? Nosotros ahorita hemos empezado una campaña a través de las redes sociales, como en Facebook y en Twitter,
para que pueda hacerse mayor difusión del contenido de esta ley y también para que se pueda seguir haciendo eco de las denuncias que nosotros tenemos con respecto a dicho dictamen. Y pues los invitamos a que ustedes también puedan participar compartiendo todo este contenido, a que puedan seguir informándose en el análisis que nosotros hacemos con respecto a la Ley General de Educación Superior, principalmente en el Twitter, ya que es la red social que parece ser como la predilecta para muchos de los diputados que están ahí, que van a discutir la ley en este próximo viernes. También porque ahí están presentes pues muchos diarios, muchos periodistas, y lo fundamental es que se pueda hacer mucho ruido de esta denuncia para que, como ya lo decía el presidente López Obrador, pues los diputados puedan considerar y puedan verse presionados de bajar esa discusión que ellos van a tener casi a puerta cerrada con la comunidad universitaria, ¿no? Para que puedan incluirnos en esa discusión y hacer y escuchar todo lo que nosotros pensamos con respecto a eso, porque obviamente esta ley pues nunca nos ha tomado en cuenta desde su creación hasta la actualidad, ya en el proceso legislativo. Entonces es importante que podamos manifestarnos a través de las mismas redes sociales y que estemos al pendiente de este proceso legislativo que parece pues dar un paso más este viernes 15 de enero. Entonces, bueno, es esa cuestión. Los invitamos, por ende, a que nos sigan también en nuestras redes sociales, en Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil y La Iguana en su Piedra. Ahí estamos subiendo todo este contenido, también en YouTube. Ahí pueden escuchar nuestras cápsulas. Estamos como La Iguana en su Piedra. Y bueno, ya pasando con el tema, para darle la palabra al compañero Alexei, el tema que vamos a discutir el día de hoy es precisamente un hecho muy reciente, ya que los trabajadores de la empresa de la aerolínea Interjet el día de ayer se proclamaron en huelga debido a que esta empresa no les ha pagado pues alrededor de 7 quincenas, entre otros muchos derechos laborales que han sido interrumpidos por parte de la misma ley, de la misma empresa hacia los trabajadores, y entonces estos trabajadores están afiliados a un sindicato que se llama a una central obrera, perdón, que se llama la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Entonces, la CTM pues impulsó esta huelga en cierta medida para que pues pueda hacerse mayor denuncia misma de las condiciones que están viviendo los trabajadores. Pero nosotros no nos vamos a quedar en ese hecho aislado, ese es como el fenómeno del que nosotros tenemos que partir para analizar otras cuestiones del sindicalismo en México que han venido suscitándose, ¿no? Por ejemplo, pues la misma importancia de la democratización de los sindicatos, como lo ha planteado el gobierno federal, principalmente López Obrador, desde que se promulgó, desde que se decretó la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2019, ¿no? Ya que pues nosotros debemos de tener muy en claro que muchos de estas centrales obreras, muchos sindicatos, pues han estado coludidos con los gobiernos prianistas para poder atentar contra los derechos de los trabajadores. Pero bueno, todo eso es lo que nosotros discutiremos a lo largo de este programa. Y bueno, no sé, Alexei, tú con qué piensas que se puede empezar a discutir sobre este tema del sindicalismo en México. Gracias, Araiko. Pues bueno, gracias por la presentación y buenas tardes a todos ustedes. Abrimos este programa con el tema de Interjet. Ya Araiko nos viene introduciendo a que Interjet, la línea, ha atravesado por, bueno, se ha dicho que se ha atravesado por una crisis debido a la pandemia, a la cancelación de vuelos, a la poca demanda que tiene y por ende ha utilizado esto para no, para privar a los trabajadores de derechos laborales como seguro social, pago en IT, al igual que es lo principal de un trabajador, el salario, y no por 1 o 2 quincenas, sino por 4 meses, el equivalente a 8 quincenas. Por lo tanto, pues los trabajadores han venido laborando, a pese a estas condiciones laborales adversas,
han venido trabajando, pero a final de cuentas, todo punto de presión pues llega a su máxima capacidad y pues ayer se demostró eso. A las 12:41 de la tarde del mediodía de ayer, viernes 8 de enero, estalla una de los trabajadores de Interjet, que es la sección 15 de la CTM, Confederación de Trabajadores de México. Estalla estableciendo su huelga en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, así como también en una de las bases más importantes de esta aerolínea Interjet, en el aeropuerto de Toluca. Pero pues aquí hay que tomar en cuenta qué papel juegan los trabajadores o bien cómo se ha venido dando esta huelga por parte de la CTM. Si bien la CTM se ha pronunciado a favor, se ha pronunciado en contra, o mejor dicho, ¿qué es la CTM? Y de ahí a qué, ¿quiénes están haciendo la huelga? ¿La CTM o en verdad la CTM está apoyando a los trabajadores o son solamente los trabajadores exigiendo una denuncia legítima que es el pago de salarios, el pago de prestaciones hacia la empresa Interjet que pues se dice estar incluso en bancarrota y pues de ahí se puede deslindar de cumplir estas obligaciones como empresa. Pero antes pues hay que hablar un poco de la historia de CTM así como de las organizaciones sindicales en México. Estas sí han tenido un papel fundamental en la lucha para la obtención de victorias a favor de los trabajadores en México. Pero otras tantas, incluso las más importantes de México, han tenido una relación estrecha con el partido oficial desde su fundación incluso, ¿no? En el PNR, en el tiempo de Cárdenas, antes del sexenio de Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Han tenido una relación, si no es tan bien con el partido oficial, también es con el gobierno federal. Pero bueno, ¿qué necesitan los organismos sindicales de afiliarse o de aliarse con los partidos políticos, así como también con el gobierno, con el poder gubernamental? Y pues, ¿qué han conseguido con esta alianza y quiénes han salido beneficiados? ¿En verdad los trabajadores o una minoría? Pero bueno, para eso me gustaría que nos platicaras un poco más sobre la historia de la CTM, su conformación y pues ahora sí que relacionando lo que he mencionado, que es la democratización, la relación estrecha con el gobierno y pues otros puntos que pues tienen que ver con la historia de la Organización Sindical de México. ¿Para qué? Para aterrizarlo finalmente a qué está pasando en Interjet y la sección 15 de la CTM, que se fue a huelga indefinida a partir de ayer. Gracias, Alexei. Invitamos a la gente que nos está escuchando a que pueda comentar si ya conocía este tema de la huelga de Interjet y cuál es su opinión al respecto del sindicalismo en México y en concreto de la CTM, para que podamos enriquecer más este debate. Bueno, como mencionaba Alexei, la Confederación de Trabajadores de México, CTM, surgió en 1936, cuando era presidente de la República el general Lázaro Cárdenas. Debemos recordar que el sindicato, por sí mismo, tiene una gran relevancia en la historia de México, pues es una agrupación de trabajadores que mediante él hacen pugnas, exigencias a los patrones por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Se ha luchado a lo largo de la historia por reducir la jornada laboral, por aumentar los salarios, por defender y aumentar también las prestaciones. Entonces, digamos que siempre la agrupación sindical, la conformación de sindicatos es necesaria para la vida política y económica de un país. Tenemos entonces que la CTM surge como una agrupación, como una central de varios sindicatos. Y bueno, se le hicieron críticas en el momento de la creación de la CTM, donde se mencionaba que se creaba para que precisamente cada sindicato independiente perdiera el poder de decisión al interior del sindicato y que entonces fueran los líderes sindicales de la CTM los que controlaran a todo ese grupo de sindicatos. Debemos recordar también lo que estaba sucediendo en el país en los años 40, mediados de los años 30,
que es precisamente el ascenso del capitalismo en México, el desarrollo capitalista en el país, el aumento en la industria, el aumento en las fábricas, y bueno, también que mucha gente que habitaba en el campo y que se dedicaba al campo, pues migra a las ciudades para ser obreros, conformarse como obreros, y entonces hay un ejército industrial muy grande en ese momento en el país. Por lo que el presidente Lázaro Cárdenas le da salida a esta cuestión por medio de la creación de la CTM, que como ya mencionaba mi compañero Alexei, estuvo totalmente apoyada por el gobierno federal y así continuó pues apoyándose en los gobiernos en turno, que bueno, fueron gobiernos priistas, y después en el año 2000 también los gobiernos panistas apoyaron la CTM. Algo curioso que resalta en la historia de esta confederación es que se consolidó a través de ella y muchos otros sindicatos grandes lo que se le puede llamar corporativismo mexicano. Nosotros, pues discutiendo, decíamos que el corporativismo quiere decir que un grupo o una confederación o una central o un sindicato se adjudica a ser el representante único de los intereses de una clase o de un sector de la población, ya sea el sector campesino, el sector obrero, el sector de los comerciantes, etcétera. Y el gobierno reconoce a este sector o a esta agrupación como precisamente el portador de la voz de estos trabajadores a cambio de algunos beneficios, como por ejemplo decidir a los líderes sindicales y que estos líderes apoyen totalmente todas las políticas públicas que se anunciaban en los gobiernos. Entonces tenemos que la CTM a lo largo de la historia ha apoyado a los gobiernos prianistas en la conformación de sus proyectos políticos y de sus proyectos económicos, además de que por mucho tiempo fue una base importante de votantes, por lo que el PRI pudo estar tantos años en el poder y posteriormente también el PAN. Entonces, digamos que así es como nace la Confederación de Trabajadores de México. Tenemos también que en sus inicios había miembros del Partido Comunista que integraban también la CTM. Había un dirigente, el Lombardo Toledano, que integraba también la CTM y manejaban un discurso con consignas marxistas en donde ellos decían que lo importante pues era que los trabajadores lucharan por sus derechos, ¿no? Por la abolición de las clases sociales, etcétera. ¿Qué pasó después a lo largo de la historia? Que precisamente estos líderes sindicales vendieron a esta CTM a Fidel Velázquez, el representante de los intereses priistas, y se fue tergiversando, que bueno, ya estaba tergiversándose desde el principio, toda la conformación de la Confederación de Trabajadores de México. Entonces así ha sido su actuar hasta la fecha. ¿Y qué tenemos? Que la CTM no es una central verdaderamente que represente los intereses de los trabajadores, y lo decimos precisamente por ese actuar que ha tenido a lo largo de su historia. ¿Ustedes qué piensan, compañeros? Pues bien, Brenda, tocas un punto importante al cual pues vamos a seguir abordando, pero bueno, hay que ver en un punto de vista que en la década de los 30, a la industrialización de México, después de la Revolución Mexicana, después de que se la Revolución Mexicana, México empieza o tiene la necesidad de industrializarse, pero no a una industria ahora sí que extranjera, que pues en ese entonces, gracias a la herencia que nos dejó Porfirio Díaz, sectores importantes estratégicos de la economía estaban en manos extranjeras, llámese el petróleo, el ferrocarril, las minas, aceros, y pues así la cuenta es larga, ¿no? Principalmente estaban en manos de compañías estadounidenses. Y bien, pues ahora sí que se tendría que crear una industria nacional, pero para eso ahora sí que al expandirse la industria se expande la clase trabajadora y se tiene que organizar. Entonces la creación de sindicatos o de confederación de trabajadores pues llega a ser una necesidad en ese entonces. Lo que pasa después de la transgiversación, o sea, que cambia de dirección, que incluso personajes como Fidel Velázquez llegan al poder, pues otra cuestión, pero en su momento sí es como que una necesidad
la creación de sindicatos grandes para organizar a la clase trabajadora y pues bueno, gracias a eso se pudo obtener algunas conquistas, no solamente laborales, ¿no? Sino incluso nacionales, la realización de ferrocarriles en 1937 o la misma expropiación petrolera en el 38. Entonces, bueno, va pasando después el tiempo e incluso el giro que le da el gobierno, o sea, sale Lázaro Cárdenas y entra Ávila Camacho, pues se le da un giro a la política nacional, o sea, se deja de lado una política popular para mirar hacia una política que beneficie más a la burguesía. Y pues de ahí tenemos como respuesta la imposición o la relación estrecha, como venía mencionando desde un principio, con la CTM, principalmente con su dirigente Fidel Velázquez, que de igual forma después va a ser parte de un grupo igual jerárquico de la CTM, llamado Los Cinco Lobitos, y que incluso pasa el tiempo y no deja la secretaría o no es electo otro personaje para tomar la secretaría y así el rumbo de la CTM, a tal grado de que Fidel Velázquez tiene el control de la CTM desde 1941 aproximadamente y la deja en 1997, pero no por decisión propia, sino por problemas de salud y porque en ese año es cuando fallece. Entonces, casi 60 años en el poder, más de 50 años en el poder, es algo que realmente no tiene nada que ver con lo democrático que tendrían que tener los sindicatos para organizar a los trabajadores. Y bien, ahora sí que tocando este tema de Fidel Velázquez, hay que hablar más o menos de la reforma propuesta que es a la Ley Federal del Trabajo, en la cual su contenido está en que los sindicatos tienen que democratizarse. Y eso incluso va de la mano con el llamado del presidente López Obrador a que los sindicatos tienen que ser democráticos. ¿Y esto qué quiere decir? Que los miembros de los sindicatos tienen que elegir por universal, directo y secreto, que es lo más importante, o de lo más importante, a un dirigente sí corresponda a sus intereses y no solamente esté de la mano con el gobierno y pues llevando a cabo a los trabajos como masa votante o cualquier utilización que le quiera dar el gobierno, incluso darle apertura a las prácticas, a las reformas neoliberales que empobrecieron las conquistas o incluso las desaparecieron las conquistas de los trabajadores que previamente se tuvieron. Pero bueno, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, por forma Araico, nos gustaría que profundizaras un poco más esta reforma. ¿Qué se está poniendo con el contenido de la democratización de los sindicatos? Y bien, ¿en qué consta esta reforma? Sí, gracias, Alexei. Mira, la reforma a la Ley Federal del Trabajo no es tampoco muy reciente, me parecía que no lo mencionaste, pero pues se emitió en el 2019, ¿no? Incluso pues ya lo recordábamos al inicio del programa, y esta reforma lo que plantea, o lo que plantea ya desde hace más de un año, y que no se ha podido, hay un poquito de ruido aquí afuera, perdón, y que no se ha podido, poder concretizar por completo el contenido de esta reforma, es precisamente por las condiciones que trajo la pandemia, los mismos confinamientos, hace un poquito imposible el hecho de que se puedan llevar a cabo las elecciones para el cambio de las dirigencias de los sindicatos, pero en sí es entre muchas cosas que se plantearon, por ejemplo, es más que nada que los líderes sindicales pues puedan ser elegidos a través de lo que ya conocemos como el voto universal y secreto, ¿no? O sea, que ya no sea eso que incluso tú mencionabas con lo que pasó con Lombardo Toledano y con Fidel Velázquez en la CTM, ¿no? Que de hecho ahí ni pasó porque estuvo como 55 años en el poder de la CTM, pero lo que hemos visto con las centrales obreras y con los sindicatos en sí es que pues se aplica el quítate que ahora me toca a mí, ¿no? O sea, hay ese cierto tipo de mafias, tú ya lo decías, por ejemplo, con el grupo de los Cinco Lobitos, que también estuvo presente en la CTM, que pues son unas cuantas personas
conformadas en unos pequeños grupos que son las que mantienen el control de todos estos sindicatos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que hay sindicatos, como lo fue en la CTM en su momento, donde los dirigentes, pues ya ni está de más reiterarlo, pues llevan mucho tiempo en el poder, en las organizaciones sindicales, sin que lo primordial sea incluso defender a los trabajadores. Ese es el mayor problema, o sea, se hacen de cacicazgos ahí dentro de los sindicatos, cuando ni siquiera lo fundamental es ver por los ideales de poder velar por el beneficio de los trabajadores que están afiliados a ese sindicato. Entonces, la democratización de los sindicatos que plantea esta reforma, pues tampoco, yo así lo pienso, tampoco quiere decir solamente que haya muchos aspirantes para tener la dirigencia de los sindicatos, sino que todos esos aspirantes que puedan salir para poder ser líderes de la organización sindical, pues coincidan y asuman los ideales en favor de los trabajadores, ¿no? Porque, pues si no, de nada sirve o muy poco ayuda que sean muchos o que ahora ya puedan haber esas elecciones sin que se esté pensando en poder velar por el beneficio de los trabajadores y solamente sea como un cambio de puesto, ¿no? Y solamente lo único que esté en la mente de esos aspirantes pues sea tener poder. Entonces, es un paso muy importante lo que plantea la reforma, pero de suyo también, dentro de los mismos trabajadores, pues tienen que impulsar que pueda el sindicato, pues en realidad servir para lo que ya decía Brenda, ¿no? De que en realidad pueda, pues impulsar la lucha popular y la lucha del trabajador para que tengan unas mejores condiciones laborales y de vida. Entonces, bueno, esta reforma de la Ley Federal del Trabajo del 2019, pues, aparte de esa libertad sindical, pues, también plantea la justicia laboral, la libertad de negociación colectiva, por ejemplo, ¿no? Para que se pueda hacer frente y se puedan quitar o se puedan ir quitando, porque pues tampoco es algo que pueda pasar de la noche a la mañana, pero para que se pueda hacer frente a esas estructuras sindicales que estaban, pues, en las que solamente impedaba la corrupción y que estorbaban o que estorbaban a las luchas de los trabajadores y aparte estaban muy coludidas con el prianismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso, no? Que este proceso de democratización en verdad beneficia a los trabajadores de estas organizaciones, pues, por ejemplo, nosotros ahorita hemos centrado el análisis en la CTM, ¿no? Pero también, por ejemplo, existe la CROD y la CROM, ¿no? Que son las centrales obreras que más concentran mayores organizaciones sindicales en México, ¿no? Alrededor del 43% de los sindicatos están afiliados a estas centrales, ¿no? Entonces, de suyo es muy importante que el proceso de democratización no solamente es elegir al futuro líder de nuestra organización, sino de que, pues, los mismos trabajadores puedan tener esa libertad de poder operar o de poder manejarse sin que haya represión dentro de las mismas centrales, porque estas centrales, como ya incluso lo decías tú, Alexei, la CTM, por ejemplo, desde los 40, pues les impuso a todos los trabajadores que estuviesen afiliados a la central que tenían que afiliarse también al PRI, ¿no? Que tenían que apoyar al PRI, que tenían que velar por las propuestas que ellos impulsaban, que apoyar con votos, ¿no? Con sus políticas, ¿no? Entonces, ahí incluso se veía ese corporativismo que ya mencionaba Brenda, ¿no? El hecho de que pudiese ser el apoyo del gobierno hacia el sindicato, pero porque también había un beneficio mutuo del sindicato al apoyar al mismo gobierno, ¿no? Porque así se podían controlar las relaciones laborales que se iban estableciendo en México. Entonces, bueno, ahí está esta cuestión muy importante y yo quiero poder poder retomar palabras que ya mencionaba el presidente López Obrador hace un año, hace unos meses incluso, cuando se volvió a tratar el tema, de que pues los trabajadores, aparte de lo que ya plantea la misma ley, pues tienen que impulsar que eso pueda ser así, ¿no? De que este proceso de democratización pueda avanzar para que los sindicatos en realidad pues puedan servir para lo que se crea, ¿no? Entonces,
de suyo la ley pues plantea esas cosas distintas, ¿no? A las que se venían manejando antes con los gobiernos del PRI, pero pues obviamente está en manos de la gente, de la gente que labora, por ejemplo en este caso de las personas que están en huelgas, que están en huelga para poder para que les puedan pagar, por ejemplo, la empresa de Interjet, pero en suyo está que estos trabajadores pues puedan entablar esas relaciones honestas y democráticas, ¿no? Para que este proceso pues pueda seguir avanzando en busca de que el trabajador, incluso la misma ley así lo plantea, ¿no? De que el trabajador no esté obligado a afiliarse a algún grupo o partido si él no quiere, ¿no? Entonces es algo pues completamente distinto a cómo se vienen manejando todas estas centrales que pues la gente que está que está en el poder de estas organizaciones ya lleva muchísimo tiempo en el poder, incluso actualmente lo podemos ver con Carlos Aceves del Olmo como secretario general de la CTM. Entonces, pues es una cuestión de que ya pueda tocarle a otras personas y de que ya pueda permitírsele a los trabajadores poder manifestarse y organizarse dentro de los mismos sindicatos, porque pues no, porque desde ahí adentro tiene que impulsarse el cambio para que puedan haber mejores condiciones posteriormente para ellos. Si el sindicato en realidad no está velando por sus intereses, pues primero tiene que ser así, primero tiene que impulsar que pueda, pues que en verdad pueda velar por sus intereses de todos los trabajadores, en lugar de que sea nada más por el de los empresarios, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, ¿no? La CTM y la CROC, pues fueron expulsados de la, ¿cómo se llama esta? De la Confederación Sindical Internacional, ¿no? Entonces, no fueron expulsados así nada más porque sí, hubo unas razones, y estas razones fueron porque estas centrales obreras lo que hacían hasta la fecha era de que promovían contratos de protección patronal. O sea, ¿en qué consisten esos contratos de protección patronal? Son contratos que se firman entre el sindicato y la empresa a espaldas de los trabajadores, en donde hay un intercambio de dinero para que las empresas puedan mantener el control de esas relaciones laborales y así no pueda ejercer y así no pueda verse presionada por por la organización de los trabajadores, ¿no? Porque de suyo, bajo ese contrato ya están encadenados, ya no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, ahí está ese problema de, en realidad, los intereses por los que velan estas centrales obreras, o más bien las mafias que están dentro de estas centrales obreras, y de ahí el interés fundamental por controlar los sindicatos, ¿no? Eso es algo que es muy importante de poder decir y reiterar, que no solamente es por parte de las empresas, como ya lo venimos viendo desde la creación de la CTM, el gobierno también tiene ese interés por controlar los sindicatos, pero es para que puedan mantener los salarios bajos, ¿no? Y que no haya incluso una negociación colectiva. ¿Por qué? Porque si no hay sindicatos, o si el sindicato, pues en realidad no está ejerciendo la lucha que debe hacer para poder para poder impulsar mejores condiciones de vida para sus trabajadores, pues entonces no hay negociación y por lo tanto pues los salarios tampoco suben, ¿no? Entonces esos cacicazgos que se formaron dentro de los sindicatos pues también terminan jugándole a favor no solamente del mismo gobierno, sino pues como voceros de las mismas empresas que se benefician por todas esas relaciones pues podridas que hay dentro de estas organizaciones, ¿no? Entonces, incluso, ya solamente para terminar mi participación, hasta los mismos líderes sindicales se han manifestado abierta y públicamente en contra del aumento salarial, como lo fue en el caso del 2018, cuando de Isaías González Cuevas dijo que no podía haber un incremento salarial por las condiciones en las que estaba el país, por las políticas económicas, ¿no? Porque eso iba a desestabilizar a la nación, ¿no? Y en ese entonces, de Isaías González Cuevas era el secretario general de la CROC, ¿no? Entonces, que un líder plantee esas cosas, pues ya va completamente en contra de esos intereses que supuestamente dicen defender, ¿no? De esos intereses con los cuales, por ejemplo, surgió la CTM, ¿no? Como ya lo decía Brenda, la CTM supuestamente surgió con un proceso democrático y con intereses
pues muy radicales, pero en los hechos, pues al final de cuentas, al final que esta organización que surgió en el 52 como la CROC, pues terminaron sirviendo a otros intereses, ¿no? A los de la élite, a los de estas personas que manejaban durante 80 años, pues la vida pública de México. Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera comentar al respecto de lo que ya veníamos tratando, y por lo tanto la importancia que tiene esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Porque plantea que se pueda hacer frente a todos esos problemas que se vienen arrastrando en los sindicatos en México. Entonces, el hecho de que, pues, a ver si en este año, cuando ya puedan mejorarse las condiciones en cuanto a poder manifestarse en las elecciones por parte de los trabajadores para elegir a sus líderes, pues pueda darse ese primer paso hacia la democratización de estos sindicatos y a confrontar y pues ya erradicar todas estas mafias y negocios que se hacían dentro de, o que todavía incluso se hacen dentro de estos sindicatos, ¿no? Bien, Araiko, pues gracias por tu participación. De igual forma, tocas problemas importantes en el sentido de, a ver, ¿quiénes de nosotros no hemos escuchado el comentario que los sindicatos deberían desaparecer incluso, ¿no? O sea, tanta la molestia o el hartazgo que han causado a algunas personas, o incluso el desprestigio que hay de la figura de los sindicatos con los trabajadores, es tal que pues llegan comentarios así, pero no es en sí porque los sindicatos sean malos. El sindicato tiene que cumplir la función de defender a los trabajadores, y organizarlos en la medida de lo posible y prepararlos para defender lo conquistado y las conquistas que vengan por después. Sin embargo, gracias a estos privilegios, a este corporativismo, a la corrupción, incluso pues a las actitudes individualistas de líderes sindicales, que lejos de pensar en teoría o en el grupo al cual representan, solamente en ellos mismos, pues hacen alianzas con el mismo gobierno para beneficiarse ellos mismos a costa de los trabajadores. ¿Hasta qué punto, pues, estos líderes que deberían ser obrero, se comportan hasta cierto punto como burgueses, ¿no? Pensando solamente en ellos y dejando de lado a la mayoría? O bien, como menciona Araiko, la perpetuidad que algunos líderes se han establecido dentro de los sindicatos, llámese Fidel Velázquez, llámese incluso el Bester en el CENTE, y pues demás, o sea, además líderes que pues se han perpetuado en el poder gracias a que no hay una garantía de la democratización o de democracia de organización dentro de los sindicatos. Que bien, pues esta reforma propuesta hace un año, pues viene a traer a escena. Y pues bueno, ahora sí que es un paso importante, una conquista de los trabajadores, que bien, pues se tiene que defender y se tiene que estar conscientes. Se tiene que estar conscientes del beneficio ahora sí que, bueno, del avance que tienen los trabajadores en ese sentido. Y pues bien, tener claro qué deben de ser sindicatos, y teniendo claro qué son los sindicatos o qué deben de ser, qué funciones deben de cumplir, pues también hay que, pues eso puede dar pauta a que se tomen los sindicatos. Es decir, que los trabajadores mismos, como menciona Araiko, pues sean quienes imputen por así decirlo, este cambio dentro de los sindicatos a tal grado de que correspondan a los intereses de los trabajadores. Y ya no pase como ha pasado en los últimos casi 80 años o más de 80 años, que pues sean una masa para votar, o que incluso en el peor de los casos dejen pasar las medidas neoliberales sin decir nada, o que en el proceso de cambio de la cuarta transformación que estamos viviendo se opongan a una medida que bien beneficia a los trabajadores. Pero no, o sea, en lugar de eso, pues se entorpece por parte de estos sindicatos, bueno, por parte de los dirigentes, que pues lejos de apoyar a los trabajadores buscan mantener sus privilegios. Y bueno, esto viene de la mano a colación con el llamado que hace el compañero presidente López Obrador en una de las mañaneras, en la cual menciona la necesidad de democratizar a los sindicatos.
¿Cuál es la importancia de la democratización de los sindicatos? Bueno, de este llamado que hace Andrés Manuel, nos gustaría que nos un poco más, Brenda, sobre esta mañanera que pues sí trae un parteaguas a lo que estamos hablando de que lo de corresponder a un sector de la población no lo han hecho, pero no significa que no se pueda corregir esa situación. Y gracias, Alexei. Antes de contestar esto que tú planteas, me gustaría mandar saludos a la gente que nos está escuchando, a Salomé Hernández, que nos manda saludos desde Chihuahua. También dice que todo su apoyo al presidente y que viva el mejor presidente de México. Un gran saludo, Salomé. Y a Jorge Rodríguez, que nos hace una pregunta muy interesante: ¿qué opinamos nosotros del outsourcing? Precisamente, si no mal recuerdo, hace 2-3 programas estuvimos tratando aquí en este espacio el tema del aumento salarial que se propuso ahora en 2021 y la prohibición que hace el gobierno federal del outsourcing. Pero bueno, rápidamente podemos retomar este tema que viene muy de la mano, pues forma parte de las reformas que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo de en 2019. Esta regulación que se pretende hacer del outsourcing es porque el outsourcing o la subcontratación surgió como una respuesta a que las empresas muchas veces tenían que contratar servicios que ellas no tenían y que tenían o que eran servicios muy especializados que tenían que contratar por fuera. Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió? Que se convirtió en una generalidad en la contratación de los mexicanos, en la subcontratación, y por medio de esta, los empresarios, los grandes industriales, los capitalistas, se ahorran mucho dinero, pues no les pagan sus prestaciones. O sea, no les dan vacaciones, no les dan aguinaldo, no hay un tope en el salario, no tienen ningún tipo de servicio o de seguridad social. Entonces, es importante que se haga esta regulación, y más que regulación, prohibición de la subcontratación, porque así es un paso hacia adelante para defender los derechos de los trabajadores. Eso es lo que nosotros, como militantes del movimiento estudiantil Espartaco, como La Iguana en su Piedra, pensamos del outsourcing, pero de todos modos te invitamos a que consultes nuestras páginas. En La Iguana en su Piedra en Facebook tenemos todos nuestros programas y ahí está en el que tratamos este tema. Y bueno, continuando con la importancia de que se democraticen los sindicatos, ya lo decía Araico hace un rato, ¿qué es democratizar un sindicato? No nada más que haya muchos candidatos, sino que el líder o el candidato que quede sea un fiel representante de los trabajadores, que luche por los intereses y por los derechos de los trabajadores y que no sea servil a los gobiernos en turno, como pasaba y como, pues sí, mucho tiempo pasó con la CTM, como ya se los hemos mencionado. Entonces, realmente lo que se está planteando con esta democratización de los sindicatos es que los trabajadores, por medio del voto libre y secreto, puedan elegir a sus representantes sindicales. ¿Qué está pasando actualmente con la huelga de Interjet? Me parece que es importante que podamos empezar a abordar esta cuestión, pues que son precisamente los líderes sindicales de la CTM los que están dando la información a la prensa. Ellos son los que han emitido los comunicados de los trabajadores, son los líderes, pero no en sí los trabajadores mismos. Esto, que más adelante seguramente lo seguiremos comentando, es muestra del manejo que hay por parte de los líderes sindicales. Y hay muchos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, los sindicatos de los profesores, los sindicatos de la SEP, pues ahí hay muchos casos de corrupción con los líderes sindicales y de este manejo que se ha hecho. También en las centrales obreras, en las centrales campesinas, tenemos que existen grupos de choque campesinos que, bueno, muchas veces recibieron o siguen recibiendo presupuesto del prianismo para golpetear a la Cuarta Transformación. Entonces, ¿en qué se han trastornado estas organizaciones campesinas y obreras? Pues en grupos de choque que, más allá de representar los intereses de los miembros de esas organizaciones, pues lo único que hacen es enriquecer sus bolsillos y, bueno, pues dedicarse abiertamente a la corrupción. Es por eso que es tan importante que se democraticen, porque también ya en muchos otros programas hemos mencionado la necesidad que existe de que la Cuarta Transformación se torne cada vez más hacia la clase trabajadora.
¿Por qué? Porque, bueno, dentro de la 4T existe gente que aún defiende intereses neoliberales. Existen funcionarios, existen secretarios que aún proponen, pues, cuestiones que únicamente quieren desmantelar o terminar de desmantelar lo que no pudieron los prianistas. Entonces es necesario que la gente que está dentro de la Cuarta Transformación pues se dé cuenta y tome conciencia de la necesidad que tiene este país de poner primero los intereses de la clase trabajadora. Y bueno, de que los mismos trabajadores se den cuenta de que son ellos los que sostienen la economía de este país, los que generan la riqueza de México, son precisamente los obreros, los trabajadores, por lo que se tiene que luchar por sus derechos y por lo que se tiene que radicalizar este proyecto de la Cuarta Transformación. Pero ¿cómo se puede acercar más la 4T hacia los trabajadores si entre ellos mismos no están organizados o si las organizaciones existentes están controladas por líderes sindicales corruptos? Es por eso la importancia de que se democraticen estas instancias, para que a partir de esta organización, pues se puedan generar cosas más avanzadas en este país, ¿no? Que se puedan proponer nuevas leyes y que realmente la base trabajadora, la base popular, sirva para que la 4T continúe avanzando. Porque tenemos, visiblemente se puede observar así, pues que la derecha no deja de organizarse, que la derecha golpetea a diario a la Cuarta Transformación desde todos sus espacios. Entonces es necesario que de este lado exista también una organización crítica y capaz de hacerle frente a este golpeteo de la derecha. Eso es lo que yo pienso que es pues lo principal lo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, en concreto con la democratización de los sindicatos. Gracias, Brenda. Pues bueno, abriste con un tema importante sobre la importancia, lo hilaste con la importancia de la democratización de los sindicatos, en el sentido de la huelga que estalla el día de ayer, retomando lo que decíamos desde el principio, la huelga que estalla a las 12:48 horas en el aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México y el de Toluca, a causa de la exigencia de los trabajadores de que se les pague sus quincenas que se les debe, que se reinicie el pago al Seguro Social y igual a Infonavit, así como las demás prestaciones, pero esto va de la mano con las preguntas con las cuales iniciaba. ¿Quiénes en serio están organizando esta huelga? Pero en sí, pues no hay que olvidar las exigencias que son legítimas, porque bien, son legítimas estas exigencias, pero ¿por qué se censura a los trabajadores? Si es más que nada que los trabajadores están exigiendo algo, por eso están de acuerdo en hacer una huelga, ¿por qué no hablan el grueso de los trabajadores hacia la prensa? ¿Por qué? Porque si ellos lo tienen claro, ¿por qué no dejar que los trabajadores den la noticia ante la prensa? Incluso hay una denuncia de un controlador de tráfico aéreo en una nota, me parece que de La Jornada, que lamenta la censura de los líderes sindicales que están ahí metidos, que en específico son sección 15 de la CTM, que están llevando a cabo una censura hacia los trabajadores para que ellos no sean los que hablen, sino simplemente los líderes en un protagonismo grande, en un gran protagonismo en el cual ellos se están poniendo, pero ¿por qué? ¿Qué no quieren que denuncien en serio los trabajadores? ¿O hay algo que denunciar, por dicho? Y si sí, pues ¿qué es, no? O sea, más que nada, pues de esta censura y de estalla la huelga, pues incluso algunos medios mencionan, algunos periódicos, que es la primera huelga que estalla en la Cuarta Transformación. Pero a ver, hay que tener claro que en sí las exigencias no son contra el presidente o del gobierno, sino que son en contra de Interjet
cumpla pues las prestaciones, el pago de salarios que se ha venido interrumpiendo a raíz de pues la crisis que dicen tener, aunque no hay que olvidar que un capitalista acumula, ¿no? Entonces, a tal grado, ¿cuánto es ese empobrecimiento que dice tener? Pero bueno, de todo esto, Araico, ¿qué nos puedes decir sobre esta huelga y la relación, si es que la tiene, con la Cuarta Transformación, así como también de la censura que se está denunciando por parte de un de controlador aéreo, de algún personal del aeropuerto? ¿Qué nos puedes mencionar sobre esto de la huelga? Sí, Alex, mira, lo que pasa acá, esto apenas sucedió, esto de la huelga pues no tiene mucho, por ejemplo, la CTM promulgó, o bueno, llevó a cabo una encuesta, mejor dicho, desde el martes para que los trabajadores pudiesen decidir si se iban a huelga o no este viernes, o si la prorrogaban, la aplazaban hasta principios de febrero. Aún así, pese al poco tiempo que tiene de haber ocurrido este suceso de la huelga, más no el problema, porque el problema, como ya lo mencionábamos al principio, pues se viene arrastrando desde hace ya meses. Son esas 7 quincenas las que no les han pagado a los trabajadores de Interjet, más aparte, pues otras prestaciones como son la misma despensa, ¿no? Esas cuotas patronales que son obligatorias con el pago del IMSS, ¿no? Como las del pago del IMSS, y que son pues 5,000 trabajadores los que laboran en esta aerolínea. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? De suyo, pues es con lo que se ha justificado de que no tiene dinero porque el SAT aparentemente o supuestamente le ha embargado, ¿no? Le ha quitado sus propiedades, sus bienes, ¿no? Aparte la misma cuenta que ellos manejan, ¿no? Algo que pues de suyo muy rápidamente pues esta autoridad fiscal, como lo es el SAT, pues ya también desmintió, ¿no? Sí hay un embargo, pero es un embargo pues como que funciona como una medida preventiva. El SAT no les ha quitado los bienes a la empresa, y como es una medida preventiva, por lo tanto, esta empresa puede seguir con sus operaciones, por lo tanto, no tendría por qué afectar lo que está haciendo ahorita el SAT en que a esos 5,000 trabajadores no les han pagado desde hace 4 meses, ¿no? Entonces, bueno, ahí está de parte eso, ¿no? Además, la misma empresa, incluso los asesores dentro de la sección 15 de la CTM, la sección 15 de la CTM es la que representa a estos trabajadores de Interjet, pues han manifestado esa cuestión de que ahora es culpa del gobierno federal que pueda suceder esta huelga, ¿no? Algo que, bueno, dice este asesor, incluso la misma empresa, ¿no? Que es culpa del gobierno federal porque pues ellos están obligados a solucionar o a rescatar a la empresa, ¿no? Porque la empresa es la que, porque el gobierno es el que tiene que velar por los intereses de los empresarios que ahorita se las están viendo complicadas aparentemente, ¿no? Por eso no pueden pagar a sus trabajadores. Y eso viene no solamente de parte de la voz de la empresa, sino también del mismo asesor sindical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan estas personas? ¿Qué es lo que busca más que nada la misma empresa? Que el gobierno pues vaya a su rescate absorbiendo toda esa deuda, porque la empresa de Interjet también tiene una deuda de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que absorba eso, ¿no? Que condone, que perdone esos impuestos que debe la empresa, aún sabiendo que el gobierno federal ya no ha perdonado ningún impuesto desde incluso lo que ha pasado con lo de la pandemia. Entonces, la responsabilidad ahí es más que nada pues de la misma empresa. La empresa es la que está haciendo ese juego de palabras diciendo que es por culpa del gobierno, algo que de ellos deberían de proporcionarles a los trabajadores, ¿no? Algo que ellos deberían de garantizarles como son pues sus derechos laborales más básicos, y que a los que no han podido tener acceso desde hace ya semanas. Entonces, ahí está ese inconveniente. Obviamente la empresa lo maneja así porque es como
durante los gobiernos pasados, pues sabemos que ha sido así, ¿no? El gobierno como parte del Estado, en un sistema, el que vele por el que vele y el que sea el garante de la propiedad privada pues por unos cuantos, ¿no? De unos cuantos, más que nada. Entonces, eso es algo que buscan que todavía ahorita siga pasando, ¿no? Entonces, por eso tratan de achicarle todo esto ahorita al gobierno de López Obrador. Es algo que ahorita apenas es reciente, lo de la huelga, posiblemente va a continuar porque no se llegó a un acuerdo y pues posiblemente el presidente se manifieste en la semana al respecto, ¿no? Pero la cuestión aquí es de que es más que nada qué podría reivindicar esta misma huelga que acaba de suscitarse, que acaba de estallar el día de ayer, ¿no? Esta huelga, incluso si el sindicato así se lo propusiese, o si los trabajadores así también lo contemplasen, pues podría servir para la misma democratización que se plantea de los sindicatos, ¿no? Pero pues no es algo que esté dentro de esa línea de los intereses que ahorita están manejando, ¿no? Incluso es deprimente eso que mencionas, que estos asesores de la misma sección 15 de la CTM pues repriman a los que hayan hablado con alguna parte de la prensa y que no les permitan hablar a todos aquellos que quieran externar lo que ellos piensan, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ellos son los que han vivido esas problemáticas, ¿no? Ellos son los que las han experimentado, ellos son los que no les han pagado 7 quincenas y pues deberían de tener el derecho de poder hablar, ¿no? De poder decir lo que piensan y ya no solamente es la empresa la que se los prohíbe, sino también el mismo asesor sindical, ¿no? Entonces, ahí no puede haber esa censura por parte de la central, y bueno, yo veo ese problema con respecto a la misma huelga, ¿no? Obviamente, es importante que los trabajadores pues puedan manifestarse para que pues puedan ellos exigir eso, ¿no? Para que ellos puedan tener, o para que ellos así organizados, pues puedan exigir otras cosas mucho más, pues mucho más avanzadas como esta democratización que plantea López Obrador, porque un paso, pues obviamente es el que les garanticen esas condiciones laborales, ¿no? De que les puedan pagar lo que les deben, y lo siguiente es que puedan, pues, que estas centrales obreras como la CTM, en el caso de la huelga de Interjet, de los trabajadores de Interjet, pues pueda en realidad, pues, no sé, pues pueda representar a todos los trabajadores, ¿no? Que en verdad pueda ceñirse a la voluntad de estos. Entonces, ahí no hay que perder de vista cuáles podrían ser los mismos objetivos de esta central obrera, como lo es la CTM, dentro de la misma huelga, ¿no? Porque algo que no hay que permitir es que este tipo de luchas legítimas pues puedan servir a la derecha para poder seguir su guerra mediática contra el gobierno federal, ¿no? Para poder desestabilizar y poder desacreditar, ¿no? Ya lo vivíamos hace unos meses con lo que pasó con los campesinos del norte del país allá por los problemas del agua, ¿no? En Chihuahua. Entonces es algo que en este caso con la aerolínea, con los trabajadores de esta aerolínea, pues no hay que permitir que así suceda, ¿no? Pero eso pues lo van a impulsar los trabajadores, ellos son los que tienen que manifestarse, ellos son los que tienen que organizarse para que se puedan cumplir esas demandas que ellos tienen, ¿no? Sin que a su vez pues también se estén velando por otros intereses externos externos a la lucha trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso ya para poder ir concluyendo el mismo programa. Sí, ya se nos está acabando el tiempo, perdón, pero es importante poder mandar saludos y responder algunas dudas que nos están haciendo aquí en los comentarios antes de poder terminar con el programa. El compañero Toño Munguía nos dice: hola compañeros, ¿cómo ven lo que sucede en Notimex? Es un tema que va ligado, va de la mano con lo que nosotros estuvimos tratando hoy. Pues Notimex, esta agencia de noticias, lleva aproximadamente 10 meses en huelga por conflictos internos que hay en esta agencia, conflictos que existen entre la titular, San Juana Martínez, y trabajadores que pues han dicho que han sido despedidos injustificadamente. Lo cierto, lo que sucede es que el Notimex anteriormente, en otras administraciones prianistas, pues era
una agencia totalmente afín a los intereses precisamente del gobierno y existía mucha corrupción al interior de Notimex. Entonces es necesario que se aclare este problema. De hecho, el presidente, pues también durante las conferencias matutinas ha llamado al diálogo interno en Notimex y pues ha mencionado que si el diálogo no es suficiente para que este conflicto se pueda resolver, pues entonces le compete a la Secretaría del Trabajo emitir alguna recomendación o algún dictamen acerca de esto. Lo cierto es que ninguna huelga, ni la huelga de los trabajadores de Interjet, como lo quieren hacer pasar los líderes sindicales, ni la huelga en Notimex puede servir para golpetear el trabajo del gobierno federal y de la Cuarta Transformación. Debemos saber que los trabajadores tienen derecho a exigir pues que se les respeten precisamente esos derechos y obligaciones que tienen, pero también se debe llegar a esclarecer profundamente cuál es el problema y qué es lo que está sucediendo en algunas agencias como es esta de Notimex. Entonces, aquí en La Iguana en su Piedra podemos continuar este análisis que es importante acerca del sindicalismo en México, en otras cápsulas o en otros programas, porque el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero bueno, sí invitarlos a que estemos pendientes a lo largo de esta semana de lo que suceda con la huelga de los trabajadores de Interjet para realmente saber quiénes están manejando esta huelga y si es una causa legítima que está utilizando la derecha para golpetear a la 4T, como ya ha sucedido, y bueno, en ese caso, ¿qué van a hacer los trabajadores? ¿Cómo van a actuar para comenzar a democratizar su sindicato y para que realmente se defienda esa demanda justa? Entonces, Alexei, ¿cómo podemos terminar este programa? Pues sí, gracias, Brenda. De igual forma, pues, tomando en cuenta, como lo mencionan, qué es lo que deben de cumplir los sindicatos, qué intereses deben de defender, de qué lado deben de estar, y pues con base a eso, pues entender la función de los sindicatos y pues entender el problema por el cual la situación antidemocrática, eso que mencionan de la censura a al grueso de los trabajadores en la huelga de Interjet, esa censura antidemocrática, hay que entender todos estos problemas, la corrupción, la relación con el gobierno, y pues bueno, ahora sí, si bien ahorita el gobierno de la Cuarta Transformación abre la cancha, no está en la disposición de reprimir, pues es más que nada el momento en el que los trabajadores, la clase trabajadora organizada y consciente de todos estos problemas, debe de tomar lo que es perteneciente a ellos, que son una parte los sindicatos, democratizarlos y así hacer que defiendan a los intereses y hagan más conquistas de las que ya han sido logradas hacia los trabajadores. Y pues bien, no olvidando que nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Spotify, como La Iguana en su Piedra, o bien como Movimiento Estudiantil Espartaco en Facebook. Ahora sí que pues venimos concluyendo este programa. Mi nombre es Alexei. Mi nombre es Brenda Cabello. Mi nombre es Carlos Adaico. Un saludo, compañeros. Nos escuchamos la próxima semana. Y pues gracias. Hasta luego.